Durante esta última semana surgió una noticia que agitó los corazones de millones de fanáticos del mundo de los superhéroes y de los amantes de DC en particular. Después de 3 largos años de debates cruzados, lucha de unos, resistencia de otros y un tire y afloje que parecía incansable, el corte del director Zack Snyder de Liga de la Justicia finalmente será emitido en 2021. El anuncio surgió a través de una videoconferencia con los miembros del elenco y de la producción del Hombre de Acero, con la que el cineasta celebró un nuevo aniversario de su estreno y de la que participó el propio Henry Cavill. En ella, Snyder dio a conocer una primera versión del póster promocional que solo mostraba el rótulo oficial con el que será presentado el metraje y la fecha propuesta para el año que viene. La cinta, tal y como la había pensado, diseñado y hasta casi filmado en su totalidad el hombre detrás de Man of Steel y Batman vs Superman, antes de ser reemplazado por Joss Whedon, llegará a la plataforma de contenido on demand HBO Max, perteneciente a AT&T y Warner, la cual será lanzada oficialmente en pocos días. Además, dado que el corte original de la cinta que ya tenía armado Snyder superaba las 4 horas, la fuerte especulación realizada en torno a ella es que llegará en formato de miniserie, posiblemente en 6 episodios, que se sumarán al catálogo de contenido de esta vía de streaming, que ya tiene anunciadas también producciones como Linterna Verde y una tira basada en el videojuego The Last of Us. Por otro lado, por los detalles que el propio director se ha encargado de explicar durante estos años sobre su visión de la película, sabemos de antemano algunos de los cambios que llegaremos a ver en esta versión. Por ejemplo, que finalmente veremos al general Swansea revelándose ante los demás héroes como John Jones, el detective marciano, que tendremos una mayor participación del mercenario Deathstroke en sus acontecimientos y que posiblemente incluya a más justicieros como Atom, alguno de los linternas verdes del sector 2814 o a Supergirl. Aunque claro, no hay cambio más influyente a la hora de generar expectativa en las promesas de Snyder que la posibilidad de ver al propio Darkseid enfrentando a los miembros de la Liga de la Justicia. Recordemos que en un inicio los espacios de producción y estreno de Justice League estaban diseñados en 2 partes. Posiblemente la lucha que vimos en el corte de cine con Steppenwolf de una u otra forma concluía lo que hubiese sido la parte 1 y luego, ya en la secuela, el regente de Apokolips llegaba a la Tierra para acomodar estos asuntos como lo hace en Liga de la Justicia Orígenes. Pero esta diagramación es bastante antigua y de hecho anterior a que del lado del UCM decidieran modificar la presentación en 2 partes de Infinity War para dar paso a un dúo de cintas conectadas entre sí. Pero ya sé lo que están pensando, llevo un buen rato hablando del Snyder Cut y todavía nada tiene coherencia con el título que le puse a este video. Bueno, en realidad todo tiene sentido, pero mis introducciones son muy largas. Lo cierto es que con el anuncio de la salida de este corte original de Liga de la Justicia, sus detractores fundamentaron los reproches principales en una problemática con la que todo fan se ha encontrado al menos una vez en su vida: el canon oficial. Y sí, aunque suene hasta ridículo decirlo, hay gente que cree que el Snyder Cut no debería ver la luz porque su sola salida provocaría un colapso entre las líneas de tiempo del DCU, creando ambigüedades con 2 rutas de acontecimientos: los que pasaron en el universo DC del cine a partir de Justice League de Joss Whedon y los que se darán en esta nueva continuidad propuesta por Zack Snyder. Y no, la verdad no sabría decirles si es el Snyder Point o un Snyder Verso. Pero si sirve para que Victor Sass vuelva a ser el asesino despiadado que conocemos y no esa rara versión de Smithers que vimos en Birds of Prey, yo me apunto. Y acá es a donde quería llegar, a este cuestionamiento con el que me encuentro frecuentemente como fanático de diversas historias y con el que muchos fans se sienten identificados, con el que seguramente muchos otros no estarán de acuerdo y que algunos directamente ni siquiera entenderán. ¿Por qué carajo les importa tanto a algunos que una historia sea canónica o no? ¿Acaso se ven limitadas las emociones o el entretenimiento que genera una película, una serie, un cómic, un libro o un videojuego por no formar parte de una continuidad oficial? O por definición inversa, ¿gusta más una producción o una obra por encima de otra solo porque sigue una línea de tiempo que en realidad está pensada para limitar la libertad creativa de quien esté a cargo de ese proyecto? Pongo algunos ejemplos. Ustedes saben que ni en el blog ni en los videos del
canal hablo sobre anime porque lo poco que conozco lo conozco muy por encima. Pero la primera vez que me encontré en mi vida con esta paradoja universal de lo canónico contra lo que está fuera del canon fue con Dragon Ball. Después de que Dragon Ball Z terminara con la saga de Majin Buu y así la serie llegara a cubrir toda la obra impresa de Akira Toriyama, la gente de Toei Animation y los directivos de Fuji TV ordenaron una nueva serie del universo de Goku, que transcurriese unos largos años después del final de Z y que presentara nuevas aventuras del guerrero Saiyajin. Y ya que el creador de la historia de Dragon Ball no formó parte de ese proyecto, todo quedó en manos de Osamu Kasai, que dirigió los 64 episodios de esta serie, que mantenía la seriedad, la violencia y la madurez en la trama que tenía Z y la combinaba con un poco de humor de la Dragon Ball original, y así se convirtió en una de mis series favoritas de la niñez y su final posiblemente sea uno de los momentos más emotivos de los que tenga recuerdo en mi vida. Sin embargo, un par de años más tarde, hablando con un compañero de la escuela que conocía el manga de Dragon Ball, este me dijo algo así como: Dragon Ball GT es una mierda porque no es canónico. No lo escribió Toriyama. Y, aunque en ese momento mi reacción fue completamente nula, hoy me gustaría tener una máquina del tiempo para llevarle los capítulos de Dragon Ball Super y decirle: tomá, acá tenés tu canon, y que pudiera ver por sí mismo cómo en la línea de acontecimientos oficiales, Toyotaro, con autorización del propio Toriyama, convirtió a la historia de Dragon Ball en un chiste, con transformaciones que pasaron por toda la paleta de colores completa, volviendo bueno a villano tras villano tras villano, y con Goku comportándose deliberadamente como un idiota en todos los episodios, al punto de poner en innecesarios peligros a sus compañeros y hasta a su propio universo porque quiere, ¿qué? ¿Una buena pelea? Pero bueno, los que crecimos viendo tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z tenemos que creer que el Goku de Super tiene más que ver con el personaje original que el de GT. ¿Hay un impedimento sobre el hecho de que en nuestro interior pensemos que la línea de tiempo que nos importa es la que sigue en la producción de fines de los 90 y no en la incoherente e infantil serie moderna? No, la verdad que no. Y eso me lleva al ejemplo alternativo número 2. Después de todo el rédito de taquilla, el éxito comercial de merchandising, la conquista absoluta sobre el fandom y un completo dominio cultural durante 10 años, a la saga de Harry Potter se le acabó el material original para seguir explotando el mundo mágico de manera cinematográfica. Así, tras trabajar un tiempo en su diseño y producción, en 2016 llegaron dos nuevos grandes contenidos de la franquicia. Por un lado, la cinta de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que narraba los hechos del pasado del Wizarding World, enfocándose en el personaje de Newt Scamander, y un par de meses antes la obra teatral Harry Potter y el legado maldito, la cual nos cuenta qué fue de la vida del joven mago, bueno, ya no tan joven, tras vencer a Voldemort en la batalla de Hogwarts. Tomando como referencia ese epílogo de 19 años después de las Reliquias de la Muerte y con Albus Severus Potter como protagonista, The Cursed Child narra cómo el hijo de Harry usa un giratiempo prohibido para volver al pasado e intentar salvar a Cedric Diggory la noche en la que Voldemort regresó a su forma física. Con este acto modifica toda la línea temporal y crea un retorcido mundo en el que el régimen de Voldemort progresó, con los queridos personajes de la trama convertidos a deprimentes versiones. A veces me pregunto si Jeff Jones llegó a leer esta historia porque hay cosas que se ven muy similares. La cuestión importante es que mientras lleva adelante toda esta aventura, Barry Allen, Albus Severus, va destruyendo concepto tras concepto del universo de Harry Potter, como el viaje en el tiempo perfecto que se había establecido en El prisionero de Azkaban, o que ahora resulta que Voldemort y Bellatrix Lestrange siempre habían sido una pareja y nunca nos enteramos. Y para tortura de muchos fans, esta obra escrita por Jack Thorne tiene el aval de J.K. Rowling para ser considerada dentro del canon del mundo mágico, algo que obviamente levantó una ola gigante de críticas de los Potterheads hacia el manejo que se estaba dando ahora con la franquicia. Por suerte, este gran enojo de unos se atenuó con la gran recepción que tuvo Animales Fantásticos en ese año, que igual cambia cuestiones canónicas, pero ya no viene al tema. Aún así, me pregunto, ¿por qué hay quienes siguen furiosos de tener que contar dentro del canon a estos acontecimientos? ¿Por qué no simplemente pueden vivir con la historia que conocen dentro de sus corazones y entender al legado maldito como algo abstracto que simplemente fue presentado ya? Pero esta clase de debates también alcanzan a franquicias de ciencia ficción que tienen un fandom de muchísimos más años,
que son reconocidas por ser completamente intensas y eufóricas en sus críticas y opiniones. Y por nombrar a 3 de las que ya haya hablado en el blog o en otros videos, voy a mencionar a Star Wars, Star Trek y Terminator. Sobre Star Wars ya saben lo que pienso del canon de Disney, una continuidad que se rediseñó para albergar a historias menos complejas que las del antiguo universo expandido, que ha sacado paulatinamente a las cuestiones políticas del discurso de la galaxia muy lejana, que juega con grises en una historia de blancos y negros y que ha reescrito un montón de acontecimientos, descontando que aniquiló a un centenar de personajes fantásticos de la línea de eventos anterior. En cuanto a Star Trek, voy a decir que la continuidad que se formó a partir de la 11ª película en 2009 realmente me gusta. Desde mi punto de vista es todo un modelo a seguir a la hora de hacer un reboot, pero sin destruir años y años de historia, utilizando elementos que sí formaban parte de un canon para crear un nuevo canon en completa coherencia con el anterior. Este nuevo compendio de largometrajes me llevó a querer conocer más elementos de la franquicia, mirar películas anteriores, buscar información sobre ellas y darle mayor atención de la que les prestaba antes a estos personajes. Pero entiendo perfectamente a quienes se sientan en lo profundo de su ser ultrajados con las decisiones que se tomaron, modificando orígenes, invirtiendo roles clásicos, cambiando el diseño de las razas, naves y todo lo que rodeaba y rodea a la saga. Es algo completamente lógico que la costumbre o el cariño que le tenemos a algunas historias nos llevan a resistirnos cuando alguien toca algo de aquello que amamos. De hecho, les hablé sobre esto mismo en la nota que subí al blog sobre Ahsoka y Star Wars. Y con Terminator tenemos el caso, si se quiere, más extremo de este asunto, que se dio justamente a fines del año pasado con el estreno de Dark Fate. Después de ser muy crítico con las cintas de la franquicia que no estuvieron bajo su jurisdicción, James Cameron tomó las riendas de esta 6ª película desde la producción, avisó que todo lo que vimos después de Terminator 2 no formaba parte del canon oficial y, con todo este prefacio, nos dio una película en la que, en los primeros 5 minutos, mató nada más ni nada menos que a John Connor, tirando por la borda todo lo que sabíamos de su propia historia y dando lugar a algo que, si bien podríamos entender que es Terminator porque hay cyborgs y porque aparece Sarah Connor, del espíritu de las películas de 1984 y 1991 no tiene nada. Entonces, como fan de estas historias, ¿tengo que tirar a la basura el enorme cariño que les tengo a los personajes del universo expandido de Star Wars? ¿O de las películas de las máquinas asesinas del futuro que quedan fuera del radar del canon? ¿Enterrar todos los sentimientos que me generan Terminator 3, Salvation o las crónicas de Sarah Connor? ¿Despedirme de aquello que me maravilló de la Antigua República, la Nueva Orden Jedi o Legacy of the Force mientras miro un retrato de Revan sumido en una profunda depresión? No, por supuesto que no. Y que haya quienes piensen que una historia tiene que ser canónica para ser plenamente disfrutable es lo realmente deprimente. Y si pensaron que no iba a hablar de Marvel en este video, se equivocaron completamente. Porque por tonto que parezca, hubo gente que le criticó a Capitana Marvel haber arruinado la continuidad del universo cinematográfico por establecer que a Nick Fury le arrancó su ojo un Flerken o porque ahora Carol Danvers era la primera Vengadora y no Steve Rogers. Habiendo tantas cosas que cuestionarle a esa película, ¿en serio hay apocalípticos de tal magnitud que creen que 11 años de historias perdieron su valor por un detalle tan insignificante? La triste respuesta es sí. La mayoría de las veces nos sumergimos tanto en las historias que amamos que nos volvemos dependientes de lo que sucede en ellas. Nos alegramos cuando un personaje resuelve un dilema de la forma en la que nosotros lo habíamos pensado, nos entusiasma ver nuestra propia visión de la historia reflejada en la trama o incluso nos reconfortamos con algo tan sencillo como acertar un shipeo. En algunas de esas ocasiones, ese control platónico que pretendemos tener de los hechos de una franquicia o una saga nos llevan a perder el eje de lo que es disfrutable o no dentro de ella. Y es en esta cuestión en particular de lo que es canónico o no canónico en un universo en donde todo se acrecienta, porque ahí deliberadamente son los propios guionistas de las historias los que nos están diciendo que lo que creemos sobre algo es incorrecto. Sin embargo, sostengo fervientemente que nadie puede decidir ni argumentar nada sobre el modo en el que percibimos a las historias que amamos. Nadie, ni siquiera sus creadores o realizadores, pueden poner en tela de juicio las creencias que tenemos de ellas.
los valores que le otorgamos en nuestros corazones de fanáticos, ni lo que representaron y representan para nuestra vida como inspiración, motivación y compañía. Por eso, si son de esas personas que creen que una película, una serie o una novela que les gustaba ya no tiene valor por haber salido de continuidad, o que descartan contenido alternativo de enorme calidad solo porque no forma parte de una línea oficial, los invito a plantearse el ejercicio interior de imaginar qué tan feliz los haría si una u otra historia fuera del canon estuviese dentro. Y una vez que encuentren esa satisfacción, vivan con ella, vivan con su decisión, no con la de los demás ni con la de las grandes compañías del entretenimiento, para las que ustedes simplemente son un número más en el balance y que deciden estos asuntos en base a rédito financiero. Porque a esa gente no les interesa que ustedes amen las historias, sino que las consuman. Y aunque parezcan similares, son dos conceptos totalmente diferentes. No tienen motivo alguno para frustrarse, enojarse, pelearse con otros fanáticos o con los dueños de las franquicias porque algo sea canon o no. Diviértanse criticando los contenidos y continuidades todo lo que quieran. Eso es sano, pero entiendan que a fin de cuentas la que vale es la historia que llevan dentro suyo, a la que le tomaron cariño y eligen sentir como válida. Disfruten estos mundos fantásticos por lo que son, pero por sobre todo por lo que ustedes interpretan de ellos. Armen su propia aventura, armen su propio canon. Si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, suscríbanse al canal para más videos y activen las notificaciones para estar alertas a nuevas salidas. Tienen más material como este, reviews, análisis, opinión y comentarios del mundo de los superhéroes y la ciencia ficción en superverso.com, y pueden seguir las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. Un saludo grande y nos encontramos en el próximo video o en cualquiera de las entradas del blog. Hasta la próxima.